Mi nuera dejó a su hija recién nacida en mi balcón con una nota diciendo que yo era demasiado vieja para quejarme de la soledad. 20 años después, mi nieta se convirtió en una médica reconocida. Cuando mi nuera apareció exigiendo reconocimiento y dinero, mi nieta dijo solo 4 palabras que la destruyeron por completo. Gracias por estar aquí conmigo. Deja en los comentarios desde qué país me acompañas en este momento. Quiero saber hasta dónde ha logrado llegar mi historia. Tengo 72 años hoy, pero recuerdo como si fuera ayer aquella mañana helada de noviembre. Eran las 5:30 de la mañana cuando escuché un llanto ahogado viniendo del balcón. Vivo sola desde que perdí a mi esposo Pablo hace casi 25 años, en un accidente de auto que me dejó viuda a los 47. Nunca más logré reconstruir mi vida amorosa después de eso. Pablo lo era todo para mí. Me levanté asustada porque nunca, en todos estos años viviendo en esta casita sencilla en Iztapalapa, había escuchado un ruido tan temprano. Pensé que era algún gato callejero, tal vez herido. Me puse mi bata vieja, aquella azul desteñida que uso hace al menos 10 años, y fui hacia la puerta. El llanto se hacía más fuerte. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Abrí la puerta despacio, con miedo de lo que iba a encontrar. El frío de noviembre entró a la casa como una navaja, y ahí estaba ella. Una canastita de mimbre, de esas que se ven en las películas de la época de oro, cubierta con una manta rosa toda sucia. Adentro, una criaturita que no debía tener más que unos días de vida lloraba con fuerza, con su carita roja de tanto esfuerzo. Me quedé paralizada por unos segundos que parecieron horas. Miré hacia los lados, buscando a alguien, a cualquier persona que pudiera explicar qué estaba pasando. La calle estaba vacía, silenciosa, apenas las luces de la madrugada empezando a aclarar el cielo grisáceo. Tomé la canasta con las manos temblorosas y la metí a la casa. La bebé seguía llorando, ese llanto desesperado de quien tiene hambre o frío, o ambos. Fue cuando vi el papel. Estaba doblado debajo de la manta, un papel común de cuaderno escolar, con una caligrafía que yo conocía perfectamente. Era de Leticia, mi nuera, la mujer con la que mi hijo Ricardo se había casado 3 años antes, en contra de todos mis consejos. Ella tenía apenas 19 años cuando se casaron, él 22. Yo sabía que eran demasiado jóvenes, pero Ricardo estaba ciego de pasión. Desdoblé el papel con dedos que no paraban de temblar. Las palabras escritas ahí me cortaron como vidrio afilado. Magdalena, siempre te quejaste de la soledad desde que te quedaste viuda. Ahora tienes compañía. No tenemos condiciones ni interés en criar a una hija. Eres demasiado vieja para quejarte de la soledad. Cuídala o haz lo que quieras. No nos busques. Leí aquellas palabras 3, 4, 5 veces. Cada vez dolía más. Mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre, al que amamanté, al que crié sola después de que Pablo murió, había abandonado a su propio bebé en mi puerta como si fuera basura. Y Leticia, esa muchacha que siempre me trató con un desprecio mal disimulado, tuvo la crueldad de escribir esas palabras horribles. La bebé seguía llorando en mis brazos. Miré esa carita minúscula, los ojitos apretados de tanto llorar, y algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Tenía los ojos de Ricardo, esos ojos café profundos que heredó de su padre. Tenía la nariz pequeña y respingada que era marca de nuestra familia. Era mi nieta, mi sangre, mi familia. Corrí a la cocina y preparé un biberón con la leche en polvo que tenía guardada, de esa que se usa para las recetas. No era lo ideal, lo sabía, pero era todo lo que tenía en ese momento desesperador. La bebé succionó con fuerza, como si no hubiera comido en horas. Probablemente no había comido. ¿Cuántas horas llevaría allá afuera, en el frío de la madrugada? ¿Cuánto tiempo les tomó decidir abandonarme a esta niña? Mientras ella tomaba su leche, tomé el teléfono antiguo que tengo en la sala y marqué el número de Ricardo. Sonó 1, 2, 3 veces. A la cuarta, la llamada se cortó. Lo intenté de nuevo.
Esta vez ni siquiera llegó a sonar. Me había bloqueado. Mi propio hijo me bloqueó para no tener que dar explicaciones sobre el abandono de su propia hija. Intenté con el número de Leticia. El mismo resultado, bloqueada. Lo habían planeado todo con lujo de detalle. Dejar a la bebé en mi puerta antes del amanecer, bloquearme, desaparecer, como si pudieran simplemente borrar la existencia de esta niña inocente de sus vidas. Me senté en mi sillón viejo, ese que compré con Pablo hace más de 30 años, cargando a la bebé que ahora dormía en mis brazos después de finalmente lograr alimentarse. Las lágrimas rodaban por mi rostro sin que intentara detenerlas. Lloraba por la crueldad de mi hijo, por la frialdad de Leticia, pero principalmente por la bebita inocente que había sido rechazada por sus propios padres antes siquiera de cumplir una semana de vida. Miré alrededor de mi casita sencilla. 2 cuartos pequeños, una cocina apretada, un baño minúsculo. Yo vivía de mi pensión de maestra de primaria, que apenas alcanzaba para mis gastos básicos. ¿Cómo iba a criar a una bebé con ese dinero? ¿Cómo iba a comprar pañales, leche especial, ropa, medicinas? No tenía ni cuna, ni carriola, ni nada de lo que un bebé necesita. Pero cuando miré de nuevo esa carita serena, finalmente en paz después de comer y calentarse, supe que no tenía opción. No era una cuestión de dinero o de condiciones. Era una cuestión de amor, de familia, de no repetir la crueldad que Ricardo y Leticia habían cometido. Esta niña no iba a crecer sintiéndose rechazada, no si yo podía evitarlo. Aquella mañana, en cuanto el sol salió por completo, vestí a la bebé con mi propio suéter amarrado como un bulto improvisado y fui a casa de doña Marta, mi vecina de 78 años, que siempre fue una amiga. Ella abrió la puerta todavía en camisón y casi se desmaya cuando vio a la niña en mis brazos. Le conté todo. Le mostré la nota cruel. Le expliqué cómo había encontrado a la bebé en el balcón. Doña Marta lloró conmigo, me abrazó, y entonces se convirtió en mi mayor aliada. Ella había criado a 5 hijos y tenía un armario lleno de cosas de bebé que guardaba de sus nietas. Me dio pañales de tela, algunas ropitas pequeñas, una manta calientita. No era mucho, pero era un comienzo. Volví a casa con los brazos llenos de donaciones de doña Marta y el corazón un poco más ligero. Bañé a la bebé en el fregadero de la cocina, con todo el cuidado del mundo, muriéndome de miedo de lastimarla. Ella no lloró, solo me miraba con esos ojitos enormes, como si ya entendiera que yo era todo lo que tenía ahora. Necesitaba darle un nombre. Ricardo y Leticia ni eso habían hecho. Abandonaron a su propia hija sin siquiera darle una identidad. Pensé en Pablo, en cuánto le gustaba el nombre Sofía. Siempre decía que si tuviéramos una hija, la llamaría Sofía. Pero solo tuvimos a Ricardo, y Pablo murió antes de poder conocer a sus nietos. Sofía. Miré a la bebé dormida en mi cama, envuelta en la manta que doña Marta me dio, y susurré. Te llamas Sofía, Sofía Guadalupe, y te prometo que nunca, pero nunca, voy a dejar que te sientas abandonada o rechazada. Te voy a amar lo suficiente por mí, por tu abuelo que ya no está aquí, y hasta por los padres que te abandonaron. En los días siguientes, la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Sofía lloraba mucho por la noche, y descubrí que los bebés recién nacidos necesitan comer cada 3 horas. Apenas dormía 2 horas seguidas. Mi cuerpo de 52 años, que ya no era joven, se quejaba de la falta de sueño y del esfuerzo constante. Pero cada vez que miraba a Sofía, cada vez que ella apretaba mi dedo con esa manita minúscula, encontraba fuerzas que no sabía que tenía. El dinero se convirtió en mi mayor preocupación. Gasté una buena parte de mi quincena solo en la primera semana con leche especial, pañales desechables y un mínimo de ropa para Sofía. Mi pensión apenas cubría mi propia renta y comida. ¿Cómo iba a mantener a una bebé? Busqué ayuda en los servicios sociales de la ciudad. Fui al centro de salud, al DIF, a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Conté mi historia repetidamente, siempre mostrando la nota cruel como prueba. Pero la respuesta era siempre la misma, sin documentos oficiales,
sin una denuncia formal de abandono, sin que los padres renunciaran legalmente a la custodia, yo estaba en un limbo jurídico. Sofía técnicamente aún era responsabilidad de Ricardo y Leticia, aunque hubieran desaparecido. Un trabajador social me sugirió que buscara a Ricardo y Leticia, que intentara que asumieran la responsabilidad o al menos firmaran papeles de transferencia de custodia. ¿Pero cómo? Me bloquearon, cambiaron de número. Nadie sabía dónde estaban. Era como si se hubieran evaporado. Intenté con la familia de Leticia. Fui hasta la casa de su madre, una mujer amargada llamada Sonia, que siempre me trató con desdén. Abrió la puerta apenas una rendija, ni me dejó entrar. Cuando pregunté por Leticia y Ricardo, simplemente dijo: se fueron para Monterrey a buscarse la vida. No sé nada más y no quiero saber. Esa niña no es mi problema. Monterrey. Claro, una ciudad enorme donde podrían esconderse fácilmente, empezar de cero, fingir que nunca tuvieron una hija. El coraje creció dentro de mí como un volcán a punto de estallar. ¿Cómo dos seres humanos podían ser tan crueles? ¿Cómo mi propio hijo, al que crié con tanto amor después de perder a su padre, podía hacerle eso a su propia sangre? Pero el coraje no alimentaba a Sofía. El coraje no pagaba las cuentas. Necesitaba soluciones prácticas, no sentimientos. Así que hice lo que tenía que hacer. Busqué trabajo. Con 52 años, jubilada, necesitando cuidar a un bebé, mis opciones eran limitadísimas. Pero encontré una solución. Doña Carmen, que tenía una pequeña lavandería en el barrio, necesitaba a alguien para planchar ropa. El pago era por pieza, y yo podía llevarme a Sofía conmigo. No era mucho, quizás unos 800 pesos por semana si trabajaba duro, pero era algo. Empecé al día siguiente. Me despertaba a las 5 de la mañana, alimentaba a Sofía, arreglaba todo lo que ella necesitaría para el día, y a las 7 ya estaba en la lavandería con ella en brazos. Planchaba ropa todo el día mientras Sofía dormía en una cajita improvisada que doña Carmen me ayudó a armar. Cuando despertaba llorando, yo paraba, le daba su biberón, la cambiaba, la arrullaba y volvía al trabajo. Mi espalda me dolía de estar parada todo el día. Mis manos se llenaron de callos de tanto sostener la plancha. Pero cada peso que ganaba era para Sofía, para sus pañales, para su leche, para las ropitas que iba necesitando conforme crecía. Los meses fueron pasando despacio, cada día una batalla para sobrevivir. Sofía crecía linda y sana a pesar de todas las dificultades. A los 6 meses ya me sonreía cada mañana. Esa sonrisa chimuela que iluminaba mis días más difíciles. Era mi razón para despertar, mi fuerza para continuar. Pero la soledad pesaba. No tenía a nadie más que a doña Marta y doña Carmen. Mis otros vecinos me miraban con lástima o juicio. Algunos pensaban que Sofía era mi hija, fruto de alguna relación tardía. Otros sabían la verdad y murmuraban cuando pasaba: pobre, el hijo le dejó a la nieta. ¡Qué barbaridad! Criar a un bebé a esa edad. No va a aguantar mucho tiempo. Pero aguanté. Día tras día, semana tras semana. Cuando Sofía cumplió 1 año, ya caminaba, balbuceaba algunas palabras, me decía abue, con esa vocecita dulce que me derretía el corazón. Le hice una fiestecita pequeña, solo yo, doña Marta y doña Carmen. Compré un pastelito sencillo en la panadería y cantamos las mañanitas. Sofía aplaudió y se rió, completamente ajena al hecho de que sus padres no estaban ahí, que nunca estuvieron, que probablemente ni se acordaban de su cumpleaños. Esa noche, después de acostar a Sofía en la cuna usada que logré comprar en un bazar con 3 meses de ahorros, me senté en la cocina y lloré. Lloré por la infancia que Sofía merecía y no tenía. Lloré por mi propio agotamiento. Lloré por el hijo que perdí, no ante la muerte, sino ante la cobardía y el egoísmo. Pero también sentí orgullo. Orgullo de haber sobrevivido a ese primer año. Orgullo de ver a Sofía sana, feliz, amada. Orgullo de no haberme rendido cuando todo parecía imposible. Los años siguientes fueron una montaña rusa de desafíos.
Cuando Sofía tenía 3 años, empecé a enseñarle las primeras letras. Yo había sido maestra de primaria por 25 años antes de jubilarme, y usé toda esa experiencia con mi nieta. Era inteligente, curiosa, absorbía el conocimiento como una esponja. A los 4 años, Sofía ya leía palabras sencillas. A los 5, leía frases completas. Era una niña brillante, y yo sabía que necesitaba hacer todo lo que estuviera a mi alcance para asegurar que tuviera acceso a la mejor educación posible, incluso con nuestros recursos limitados. La escuela pública del barrio no era mala, pero tampoco era excelente. Maestros sobrecargados, salones saturados, falta de material. Pero era lo que teníamos. En el primer día de clases de Sofía, a los 6 años, la llevé de la mano hasta la puerta. Estaba hermosa con el uniforme sencillo que compré con tanto sacrificio, la mochila usada que encontré en un tianguis. ¿La abue va a estar bien solita?, me preguntó, apretando mi mano con fuerza. Mi corazón se hizo chiquito. Esa niña de 6 años se preocupaba por mí más que por ella misma. La abue va a estar perfecta, mi amor. Vas a aprender muchas cosas, padres, y me vas a contar todo cuando regreses. Entró a la escuela con una sonrisa valiente, pero cuando se volteó para decirme adiós antes de desaparecer por la puerta, vi las lágrimas en sus ojitos. Esperé hasta que se perdió de vista. Después me derrumbé en la banca del parque frente a la escuela y lloré como no lloraba hace años. Mi bebita estaba creciendo, entrando al mundo, y yo tenía tanto miedo de que alguien la lastimara, de que alguien la hiciera sentir menos por no tener padres, por vivir en una casa pequeña, por usar ropa de bazar. Pero mis preocupaciones fueron infundadas. Sofía era resiliente, fuerte, inteligente. Rápidamente se convirtió en una de las mejores alumnas del salón. Las maestras me llamaban regularmente para elogiar su desempeño, su dedicación, su gentileza con los compañeros. Yo iba a cada junta con el corazón hinchado de orgullo, usando mi mejor vestido viejo, fingiendo que no veía las miradas de lástima de las otras madres más jóvenes, mejor vestidas. Fue en una de esas juntas, cuando Sofía tenía 8 años, que su maestra, la maestra Luciana, me llamó para una plática privada. Doña Magdalena, dijo con seriedad, Sofía es excepcionalmente inteligente. Está años adelante del grupo en todas las materias, especialmente en ciencias. ¿Ha pensado en buscarle una beca en algún colegio particular? Colegio particular. Yo ni sabía por dónde empezar. Pero la maestra Luciana me dio una lista de instituciones que ofrecían becas para alumnos de bajos recursos con alto desempeño. Esa noche, después de que Sofía se durmió, me quedé hasta tarde investigando con el internet lento del celular viejo que tenía, el único lujo que me permití comprar porque lo necesitaba para emergencias. Había un colegio considerado uno de los mejores de la ciudad, en la zona de Coyoacán, que ofrecía 5 becas integrales al año para alumnos de primaria. Las inscripciones para el proceso de selección estaban abiertas. Sería un examen difícil, una entrevista, análisis del historial escolar. Las posibilidades eran mínimas, pero tenía que intentarlo. En los 3 meses siguientes, dediqué cada minuto libre a preparar a Sofía para ese examen. Después de mi trabajo en la lavandería, después de hacer la cena, bañarla, me sentaba en la mesita de la cocina y le enseñaba todo lo que sabía: matemáticas, español, ciencias, historia. Sofía absorbía todo con una sed de conocimiento que me dejaba maravillada. El día del examen, vestí a Sofía con el mejor conjunto que tenía, peiné su cabello rizado hasta que brilló y la llevé al colegio. El edificio era inmenso, moderno, nada parecido a la escuelita pública a la que iba. Los otros candidatos llegaban en camionetas nuevas, con ropa de marca, acompañados de padres bien vestidos. Sofía y yo llegamos en microbús, y era obvio que no encajábamos ahí. Pero Sofía entró a ese salón de examen con la cabeza en alto. Esperé afuera por 3 horas, rezando, pidiéndole a Dios: por favor, deja que mi nieta tenga esta oportunidad. Se lo merece tanto.
2 semanas después, recibimos la carta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el sobre. Sofía estaba a mi lado, con los ojos muy abiertos por la expectativa. Abrí la carta y leí las primeras palabras. Es un placer informarle que... Sofía lo había logrado. Entre 200 candidatos, mi nieta fue una de las 5 seleccionadas para la beca integral. Caí de rodillas en la sala, abrazando a Sofía, llorando de alegría, de alivio, de pura gratitud. Lo lograste, mi amor. Lo lograste. Sofía empezó en el colegio nuevo al inicio del año siguiente. Tenía miedo de que sufriera discriminación, de que los otros niños ricos la rechazaran por ser pobre, por vivir en un barrio humilde, por ser criada por su abuela. Pero Sofía tenía una fuerza interior que yo desearía haber tenido a esa edad. No se dejaba afectar por las diferencias sociales. Se hacía amiga de todos, estudiaba con ganas, destacaba en todo. Los años fueron pasando. Yo seguía trabajando en la lavandería, ahorrando cada peso para asegurar que Sofía tuviera todo lo que necesitaba. Uniforme escolar, material didáctico, dinero para las excursiones del grupo. A veces yo me quedaba con hambre para asegurar que ella comiera bien. A veces no compraba una medicina para mí para poder pagar un libro que ella necesitaba. Pero ver a Sofía feliz, verla crecer inteligente y fuerte, valía cada sacrificio. Cuando Sofía tenía 12 años, me hizo una pregunta que yo temía hace años. Abue, ¿por qué mis papás me dejaron contigo? ¿Por qué nunca vienen a verme? Estábamos sentadas en la sala, ella haciendo la tarea, yo remendando una ropa. Mi corazón se detuvo. Sabía que este día llegaría, pero no estaba preparada. ¿Cómo explicar la crueldad de sus padres sin destruir la imagen que tenía de sí misma? Tus papás eran muy jóvenes cuando naciste, mi amor. Empecé despacio, escogiendo las palabras con cuidado. No estaban preparados para criar a un bebé. Entonces, me pidieron que te cuidara hasta que ellos estuvieran listos. ¿Y cuándo van a estar listos?, preguntó Sofía, y había una tristeza en sus ojos que me rompió el alma. Me tragué el nudo que subía por la garganta. No lo sé, mi amor, pero ¿sabes qué sí sé? Sé que eres lo más valioso de mi vida. Sé que te amo más que a nada en este mundo. Y sé que, pase lo que pase, siempre tendrás una familia, porque me tienes a mí. Sofía me abrazó fuerte y sentí sus lágrimas mojando mi blusa vieja. Te amo, abue. Eres la mejor mamá que pude haber tenido. Mamá. Me llamó mamá. Y en ese momento entendí que yo era más que una abuela para Sofía. Yo era madre, padre, familia completa. Y eso era suficiente. Los años de la secundaria pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Sofía siguió destacando en la escuela, trayendo premios y reconocimientos que yo colgaba orgullosa en nuestro refrigerador viejo. Cuando cumplió 15 años y entró a la preparatoria, ya estaba claro que tenía un talento especial para las ciencias, especialmente biología y química. Yo trabajaba cada vez más horas en la lavandería para compensar los gastos crecientes. Los adolescentes necesitan más comida, más ropa, más de todo. Sofía nunca se quejaba, nunca pedía nada más allá de lo esencial, pero yo quería darle el mundo. Quería compensar la ausencia de sus padres, el hecho de que no tuviéramos mucho dinero, todas las dificultades que pasamos. Fue en el segundo año de prepa que Sofía me dijo que quería ser médico. Estábamos cenando nuestro arroz y frijoles de siempre, sentadas en la mesita de la cocina, cuando simplemente anunció: Abue, voy a estudiar medicina. Quiero ayudar a personas que no tienen cómo pagar una salud de calidad. Mi corazón se llenó de orgullo y terror al mismo tiempo. Medicina era una de las carreras más caras y difíciles. ¿Cómo una niña pobre, de un barrio humilde, iba a lograr entrar a una facultad de medicina? Pero cuando miré los ojos decididos de Sofía, vi la misma fuerza que me hizo criarla, a pesar de todas las imposibilidades. Entonces vamos a hacer que entres a la mejor facultad de medicina del país, dije, con más confianza de la que realmente sentía.
En los 2 años siguientes, Sofía estudió como nunca vi a nadie estudiar. Se despertaba a las 5 de la mañana para repasar materias antes de la escuela. Regresaba y estudiaba hasta tarde en la noche. Los fines de semana eran dedicados a exámenes de simulación, ejercicios, más estudio. Tenía una determinación que asustaba e inspiraba al mismo tiempo. Yo seguía trabajando, pero mi cuerpo empezaba a quejarse. Tenía 67 años y planchar ropa todo el día se estaba volviendo cada vez más difícil. Mis manos desarrollaron artritis, mi espalda me dolía constantemente, mi vista estaba empeorando, pero no podía parar. Sofía necesitaba dinero para cursos, para materiales de estudio, para las fichas de los exámenes de admisión. En un día particularmente difícil, cuando apenas podía sostener la plancha de tanto dolor, doña Carmen me encontró llorando en el baño de la lavandería. «Magdalena, no puedes seguir así, tu cuerpo ya no aguanta más». «Tengo que hacerlo. Sofía va a presentar el examen de medicina el próximo año. Me necesita». Doña Carmen me abrazó, esa mujer gentil que siempre fue tan buena conmigo. «Sofía te necesita viva y sana, no trabajando hasta morir. Vamos a encontrar otra solución». «¿Pero qué otra solución?» Mi pensión apenas cubría la renta. No teníamos a nadie más. Tenía que seguir trabajando, sin importar cuánto doliera. Cuando Sofía cumplió 18 años, le hice una fiesta pequeña, como siempre. Doña Marta, doña Carmen y algunos amigos de su escuela. Sofía sopló las velitas del pastel sencillo que compré, y cuando me abrazó, susurró a mi oído: «Gracias por todo, abue. Voy a hacer que te sientas orgullosa de mí». «Ya me siento orgullosa de ti todos los días, mi amor». Unos meses después, Sofía presentó el examen para medicina en las 3 mejores universidades públicas del país, incluyendo la UNAM. Eran exámenes difíciles, competidos, miles de candidatos para pocos lugares. Pero yo tenía fe. Había visto a Sofía estudiar hasta el cansancio, había visto su determinación, su inteligencia. Si alguien merecía ese lugar, era ella. El día de los resultados fue el más largo de mi vida. Sofía revisó la página de la primera universidad a las 10 de la mañana. No se quedó. Revisó la segunda al mediodía. Tampoco. Mi corazón se hundió. ¿Y si no se había quedado en ninguna? ¿Y si todos esos años de sacrificio, de estudio, de esperanza, habían sido en vano? Pero a las 3 de la tarde, cuando revisó los resultados de la UNAM, Sofía gritó tan fuerte que me asusté. «¡Me quedé! ¡Abue, me quedé! ¡Fui seleccionada!». Había entrado a la mejor universidad del país. Mi nieta, la bebé abandonada en mi balcón 20 años atrás, había logrado entrar a la carrera de medicina. Me caí en el sillón, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. Sofía se lanzó a mis brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo lograste, mi amor. Realmente lo lograste». Pero la alegría duró poco. Aunque fuera universidad pública, había gastos. Libros carísimos de medicina, materiales, transporte. La facultad estaba en Ciudad Universitaria, a 1 hora y media de camino de nuestra casa. Sofía tendría que despertarse a las 4 de la mañana para llegar a sus clases de las 7. «No hay bronca, abue. Yo aguanto. Después de todo lo que has hecho por mí, esto no es nada». Los primeros semestres de la carrera fueron brutales. Sofía salía de casa a las 4:30 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Estudiaba hasta la medianoche, dormía 4 horas y volvía a empezar. Veía a mi nieta agotarse día tras día y me sentía impotente. Quería poder darle una vida más fácil, un carro para no tener que despertarse tan temprano, una casa más cerca de la facultad. Pero no tenía nada de eso para ofrecer. Pero Sofía nunca se quejó. Al contrario, estaba radiante. Amaba la medicina, amaba aprender sobre el cuerpo humano, sobre cómo curar a las personas. Llegaba a casa todos los días emocionada por contarme lo que había aprendido. Y yo escuchaba todo, orgullosa, aunque no entendiera la mitad de los términos médicos que usaba. En el 3er año de la carrera, Sofía consiguió una beca de investigación. No pagaba mucho,
apenas unos 1,500 pesos al mes, pero era la primera vez que tenía dinero propio. ¿Y saben qué hizo? Me compró una silla nueva, porque la mía estaba rota hacía años y yo me sentaba en ella con dolor de espalda. Lloré cuando llegué a casa y vi la silla nueva en la sala. Sofía, no tenías que hacerlo. Claro que sí, abue. Trabajaste toda la vida para darme todo. Ahora me toca a mí cuidarte. A los 20 años, Sofía ya destacaba en la facultad. Los doctores la elogiaban constantemente, diciendo que tenía un talento raro, que sería una médica excepcional. Empezó a hacer sus prácticas en hospitales públicos, trabajando turnos largos y cansados, pero siempre regresando a casa con esa sonrisa que iluminaba mis días. Fue cuando estaba en el 5º año de la carrera que todo empezó a cambiar drásticamente. Sofía fue aceptada en un programa de investigación especial sobre enfermedades raras, liderado por un médico reconocido a nivel mundial. El programa incluía una beca de 6,000 pesos al mes. «Abue, ya puedes dejar de trabajar», dijo Sofía cuando recibió la noticia. «Mi beca alcanza para las dos. Por favor, descansa. Ya has trabajado demasiado en la vida». Yo tenía 70 años. Mis manos casi no funcionaban por la artritis. Mi espalda vivía en dolor constante. Pero era tan difícil aceptar. Trabajé toda mi vida. ¿Cómo iba a simplemente parar? Abue, criaste sola a una niña abandonada. Trabajaste 18 horas al día. Me diste educación, amor, todo. Ahora, por el amor de Dios, deja que yo te cuide. Entonces dejé de trabajar. Después de casi 20 años planchando ropa en la lavandería de Doña Carmen, finalmente paré. Y por primera vez en décadas sentí lo que era no despertar con dolor, no pasar el día entero parada, no llegar a casa demasiado exhausta para cocinar bien. Sofía se graduó de médico cirujano a los 25 años. Fui a la graduación con el corazón explotando de orgullo, usando un vestido sencillo que Sofía me había comprado, insistiendo en que tenía que estar guapa para el gran día. Cuando llamaron su nombre y subió al presidium para recibir el título, no pude contener las lágrimas. Ahí estaba mi nieta, mi Sofía, la bebé que encontré llorando en el balcón 20 años atrás, ahora una doctora graduada. Y no cualquier doctora, se graduó con mención honorífica, la mejor de su generación, con un currículum de investigaciones y publicaciones que dejaba a los profesores impresionados. Después de la ceremonia, Sofía vino corriendo hacia mí y me abrazó fuerte. «Lo logré, abue, y todo esto es gracias a ti». «No, mi amor, fuiste tú, tu inteligencia, tu dedicación, tu fuerza». Pero Sofía sacudió la cabeza. «Sin ti, yo no sería nada. Tú me salvaste, me amaste, me diste una familia cuando mis propios padres me tiraron a la basura. Todo lo que soy, te lo debo a ti». En los 2 años siguientes, Sofía hizo su especialidad en medicina interna en uno de los mejores hospitales de la ciudad, el Instituto Nacional de Nutrición. El trabajo era brutal, guardias de 24 horas, decisiones de vida o muerte, estrés constante. Pero ella lo amaba. Vivía para ayudar a sus pacientes, especialmente a los más pobres que no tenían para un tratamiento privado. A los 27 años, Sofía ya era respetada en el hospital. Médicos mayores la consultaban sobre casos difíciles. Pacientes pedían específicamente ser atendidos por ella. Y su investigación sobre enfermedades raras estaba ganando reconocimiento nacional. Fue entonces cuando recibió una oferta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Un hospital privado de prestigio internacional en Santa Fe quería contratarla como médica especialista, ofreciéndole un sueldo que hizo que mis ojos se pelaran cuando me contó. 50,000 pesos mensuales. Más dinero del que yo había ganado en años enteros trabajando en la lavandería. «No sé si aceptar, abue», dijo Sofía claramente dividida. «Ese hospital atiende pura gente de dinero. Yo quería trabajar con personas que realmente lo necesitan». Me senté a su lado en nuestra mesa de cocina vieja, esa misma donde habíamos cenado miles de veces a lo largo de los años. «Mi amor, puedes aceptar ese trabajo y usar el dinero para ayudar a quien lo necesita de otras formas. No tienes que martirizarte para hacer la diferencia». Sofía aceptó el trabajo y verdaderamente empezó a usar su sueldo para hacer la diferencia. Primero,
Insistió en rentar una casa mejor para nosotras. Salimos de esa casita minúscula donde vivimos 20 años y nos mudamos a una casa de 3 recámaras en un barrio tranquilo cerca de la Coyoacán, con un jardincito donde planté flores por primera vez en décadas. Después, Sofía empezó a atender pacientes de bajos recursos gratuitamente en sus días de descanso, montando una especie de clínica improvisada en una parroquia de nuestro antiguo barrio. Usaba su propio dinero para comprar medicinas para quien no podía pagar. Pagaba estudios caros de su propio bolsillo. Era medicina de verdad, con compasión de verdad. Yo tenía 72 años y finalmente podía descansar. Sofía se encargaba de todos nuestros gastos, me daba un domingo generoso que yo usaba para comprar cosas pequeñas que siempre quise pero nunca pude. Libros, plantas para el jardín, regalos para doña Marta, que seguía siendo mi amiga fiel. Nuestra vida era pacífica, feliz. Sofía trabajaba mucho, pero siempre se aseguraba de que cenáramos juntas todas las noches, manteniendo esa tradición que empezó cuando era chiquita. Platicábamos de todo, de sus pacientes, de mis flores, de la vida. Fue una de esas noches cuando Sofía tenía 28 años que me dijo algo que me congeló. Abue, un paciente me preguntó hoy por mis papás, y me di cuenta de que hace años que no pienso en ellos. ¿Será que saben que me gradué de médico? ¿Será que les importa? Mi corazón se apretó. Durante todos estos años, Ricardo y Leticia nunca intentaron contactarnos. Nunca mandaron una carta, un correo, nada. Era como si Sofía realmente no existiera para ellos. Pero yo sabía que, tarde o temprano, esa herida abierta volvería a doler. No lo sé, mi amor, pero sé que construiste una vida hermosa sin ellos. No necesitas su aprobación. Lo sé, dijo Sofía en voz baja. Pero a veces me pregunto por qué. ¿Por qué me abandonaron tan fácil? ¿Qué había de tan malo conmigo? Tomé sus manos entre las mías, esas manos que ahora salvaban vidas todos los días. No había nada malo contigo, Sofía. El problema siempre fue con ellos. Eran jóvenes, egoístas, cobardes, pero eso dice todo de ellos y nada de ti. Esa plática me dejó inquieta. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, saqué esa nota cruel que guardé todos estos años en una caja en el fondo de mi closet. Leí las palabras de Leticia nuevamente, sintiendo el mismo coraje de hace 20 años. Eres demasiado vieja para quejarte de la soledad. Demasiado vieja. Como si mi edad fuera una razón para aceptar criar a un bebé abandonado. Como si no tuviera derecho a una vejez tranquila, sin responsabilidades de criar a un niño. Tenían razón en una cosa. Yo era vieja, pero lo hice de todos modos. Porque el amor no tiene edad, y la familia no es cuestión de sangre, sino de presencia. Guardé la nota de nuevo en la caja. Tenía todos los recibos que guardé a lo largo de los años, todos los gastos que tuve criando a Sofía. No sabía por qué seguía guardando todo aquello. Tal vez porque, en el fondo, siempre supe que un día Ricardo y Leticia volverían. La gente como ellos siempre vuelve cuando hay algo que ganar. Y tuve razón. 2 meses después de esa plática con Sofía, un jueves cualquiera, sonó el timbre. Eran las 3 de la tarde. Sofía estaba en el hospital y yo regaba mis plantas en el jardín. Fui a abrir con la manguera todavía en la mano, sin imaginar que mi vida estaba a punto de ponerse de cabeza otra vez. Abrí la puerta y casi se me cae la manguera. Ahí, parados en mi balcón, estaban Ricardo y Leticia. Mi hijo, al que no veía hace 20 años. Mi exnuera, que abandonó a su propia hija como basura. Y al lado de ellos, un hombre de traje con un maletín de piel. Claramente, un abogado. Ricardo había cambiado mucho. Tenía 42 años ahora, canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos. Parecía cansado, envejecido. Leticia, a los 40, se había mantenido más o menos igual, pero había una dureza en su rostro que no existía antes. Y esa sonrisa falsa que me dio cuando nuestras miradas se cruzaron me dio náuseas. «Hola, Magdalena», dijo Ricardo con voz titubeante. «Ha pasado tiempo». Me quedé parada en la puerta, bloqueando la entrada, sin decir nada.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 20 años. 20 años sin una palabra, sin una llamada, sin un centavo de ayuda. Y ahora aparecían aquí como si nada hubiera pasado. ¿Puedo hablar contigo?, continuó Ricardo cuando no respondí. Es importante. Es sobre Sofía. La mención de su nombre me despertó de la parálisis. ¿Sofía?, repetí, con voz más agresiva de lo que pretendía. ¿Hasta ahora se acuerdan de que existe? Leticia dio un paso al frente, con esa sonrisa falsa todavía pegada en la cara. Magdalena, entendemos que estés molesta, pero somos los padres biológicos de Sofía y tenemos derechos. Nos enteramos de que se convirtió en una médica muy exitosa y creemos que ya es hora de conocer a nuestra hija. Nuestra hija. Las palabras me hicieron atragantarme de rabia. Su hija. Su hija. Ustedes la abandonaron como basura en mi puerta hace 20 años. No tienen ningún derecho sobre ella. El abogado se aclaró la garganta, abriendo su maletín. En realidad, señora Magdalena, legalmente la situación es más complicada. El señor Ricardo y la señora Leticia nunca renunciaron formalmente a la patria potestad de Sofía. Técnicamente, ellos siguen siendo sus responsables legales. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Cómo, después de 20 años, aún podían tener algún derecho sobre Sofía? ¿Qué es lo que quieren?, pregunté directamente, mirando a Ricardo. Mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre murió. ¿Cómo podía estar haciendo esto? Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Leticia no. Levantó la barbilla con esa arrogancia que siempre tuvo. Queremos conocer a nuestra hija. Queremos tener una relación con ella. Y francamente, creemos justo que ella nos apoye económicamente, ya que aparentemente tiene los medios para hacerlo. Ahí estaba, la verdad pelona. No querían a Sofía, querían su dinero. Se habían enterado de alguna forma de que era una médica exitosa y vinieron por su tajada. Lárguense de mi casa, dije, temblando de coraje. Ahora mismo. El abogado dio otro paso al frente. Señora Magdalena, le recomiendo encarecidamente que no haga esto más difícil. Mis clientes están dispuestos a ser razonables. Simplemente quieren conocer a su hija y llegar a un acuerdo financiero justo. Si usted se niega, podemos llevar esto a los tribunales y le aseguro que no le va a gustar el resultado. Demándenme entonces, dije, azotando la puerta en sus caras, o al menos lo intenté. El abogado puso el pie en la puerta, impidiendo que cerrara. Piénsalo bien, Magdalena. Sofía ya es adulta, pero eso no quita que ellos sean los padres biológicos. En un tribunal, con los abogados adecuados, pueden conseguir mucho. Reconocimiento legal, pensión retroactiva por los años que tú cuidaste de su hija, parte de sus bienes. No seas tonta. Deja que hablen con Sofía. Tal vez ella hasta quiera conocerlos. Fue entonces cuando escuché la voz de Sofía detrás de mí. Entonces es a mí a quien deben preguntarle, ¿no? Me di la vuelta. Sofía estaba ahí. Había llegado del hospital temprano y escuchó toda la plática por la ventana de la sala que estaba abierta. Su rostro era una máscara de calma, pero yo conocía a mi nieta. Podía ver la tormenta de emociones escondida detrás de esos ojos. Ricardo dio un paso al frente, con lágrimas llenando sus ojos. ¿Sofía? ¿Hija? Pero Sofía no se movió. Solo lo miró a él, luego a Leticia, con una expresión que no logré descifrar. Así que ustedes son mis padres biológicos. Lo somos, dijo Leticia rápidamente, intentando parecer maternal y fallando miserablemente. Y lamentamos profundamente habernos quedado lejos por tanto tiempo. Éramos jóvenes, estábamos asustados, no sabíamos cómo ser padres, pero pensamos en ti todos los días. Sofía se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa fría, calculada, que me hizo recordar cómo se ponía cuando estaba a punto de diagnosticar un caso médico difícil. Pensaron en mí todos los días, pero nunca intentaron contactarme. Nunca mandaron una carta. Nunca me buscaron. Ricardo intentó explicarse. Nosotros,
Nosotros queríamos, pero pensábamos que sería más difícil para ti si seguíamos apareciendo y desapareciendo de tu vida. Creímos que sería mejor dejar que tu abuela te criara en paz. «Qué conveniente», dijo Sofía, con voz cortante como un bisturí. Y ahora, 20 años después, descubren que soy médico y decidieron que era hora de conocer a su hija. ¡Qué coincidencia! Leticia perdió la paciencia, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. «Mira, Sofía, puedes ser doctora, pero sigues siendo nuestra hija. Tenemos derechos. Si crees que vas a disfrutar de una vida cómoda mientras tus propios padres pasan carencias, estás muy equivocada». «¿Pasan carencias?», repitió Sofía. «¿Qué tipo de carencias?». El abogado intervino de nuevo. «El negocio del señor Ricardo quebró hace 2 años. Tienen deudas considerables. Como padres, tienen derecho al apoyo de su hija en tiempos difíciles». Ahí estaba, la verdad completa. Investigaron a mi nieta, vieron que le iba bien, y vinieron como buitres por su parte. Sofía se quedó en silencio un largo momento. Entonces dijo algo que me sorprendió por completo. «Pasen. Vamos a platicar». «Sofía, no», protesté, pero ella puso la mano en mi hombro. «Está bien, abue. Deja que yo me encargue». A regañadientes, dejé que los 3 entraran. Ricardo miró alrededor de nuestra casa sencilla pero cómoda. Sus ojos se detuvieron en la foto de graduación de Sofía en la pared, en las plantas que yo cuidaba con tanto cariño, en los libros de medicina regados por la sala. Nos sentamos todos en la sala. Sofía se acomodó tranquilamente en el sillón, ese que ella me había regalado años atrás. Yo me senté al lado de ella, con el corazón a 1000. Ricardo y Leticia se sentaron en el sofá. El abogado se quedó de pie con su maletín. «Entonces», empezó Sofía, con su voz médica, profesional, controlada, «quieren dinero». «Queremos conocerte», intentó mentir Ricardo de nuevo. «No me insulten», cortó Sofía. «Pasaron 20 años sin dar señales de vida. Ahora aparecen con un abogado exigiendo derechos. Es obvio lo que quieren. Así que se las voy a poner fácil a todos. ¿Cuánto?». Leticia y Ricardo se miraron. El abogado abrió el maletín y sacó unos documentos. «Calculamos que una pensión mensual de 10,000 pesos sería razonable, dado su sueldo como médica. Además, una compensación retroactiva por los años en que sus padres sufrieron su ausencia. Digamos, 1,000,000 de pesos». Escuché a Sofía respirar hondo a mi lado. Esa cantidad era absurda. Era casi todos los ahorros que había logrado juntar en los últimos años. «Entiendo», dijo Sofía con calma. «¿Y si no pago?». «Entonces nos vamos a juicio», respondió el abogado. «Y le aseguro que un juez será simpático con el caso de unos padres que fueron separados de su hija y ahora pasan hambre mientras ella vive con lujos». Sofía asintió pensativamente. Entonces se levantó y fue a su estudio. Nos quedamos todos en silencio, solo el ruido del reloj marcando los minutos. Miré a Ricardo, intentando encontrar algún rastro del niño que crié, pero solo veía a un extraño. Un cobarde que abandonó a su propia hija y ahora volvía para chupar su éxito. Sofía regresó cargando una caja. Era la misma caja donde yo guardaba todas las pruebas del abandono. La había encontrado hace unos años, y yo le conté toda la verdad sobre cómo Ricardo y Leticia la dejaron. Le mostré la nota cruel, los recibos, todo. En ese entonces, Sofía lloró, procesó el dolor y después guardó todo diciendo que prefería concentrarse en el futuro, no en el pasado. Pero al parecer, había conservado la caja. «Antes de discutir sobre dinero», dijo Sofía, poniendo la caja en la mesa de centro, «creo que deberían ver algunas cosas». Abrió la caja y sacó la nota. Esa maldita nota que Leticia había escrito hace 20 años. La sostuvo frente a Leticia y Ricardo. ¿Reconocen esto? Leticia palideció visiblemente. Ricardo desvió la mirada. El abogado tomó la nota y la leyó, su expresión cambiando gradualmente de confianza a preocupación. «Eres demasiado vieja para quejarte de la soledad», leyó Sofía en voz alta. «Cuídala o haz lo que quieras. No nos busques». Esas son las únicas palabras que me dejaron. Ni un nombre,
Ni una explicación, ni un perdón. Pura crueldad. Sofía, éramos jóvenes, intentó justificar Ricardo con voz temblorosa. Cometimos un error terrible, pero eso no quita que tengamos derechos ahora. Sofía siguió sacando cosas de la caja. Recibos, cientos de ellos. Estos son los recibos de todo lo que mi abuela gastó criándome. Pañales, leche, ropa, doctor. Miren aquí, gastó casi todo su dinero el primer mes sola. Su pensión era de nada. Ella se gastó todo en mí y pasó hambre. Puse mi mano sobre la de Sofía, intentando que parara, pero ella siguió implacable. Y aquí tomó más papeles, el registro de su trabajo en la lavandería. Trabajó 18 horas diarias por 20 años para darme comida, educación, una vida. Mientras tanto, ¿ustedes dónde estaban? Ah, sí, en Monterrey, buscándose la vida, como me dijo la mamá de Leticia cuando fui a buscarlos hace 10 años. No sabía que Sofía había ido a buscar a la familia de Leticia. Nunca me lo contó. Mi corazón se apretó pensando en mi nieta, solita, buscando respuestas de una familia que la rechazó. Lo calculé todo, continuó Sofía, sacando una hoja que ella había hecho. Sumando inflación, intereses, más el valor de la pensión alimenticia que nunca pagaron, le deben a mi abuela aproximadamente 2 millones de pesos. Eso considerando solo las necesidades básicas, sin contar el costo emocional y físico que ella cargó. El silencio en la sala era sepulcral. El abogado miraba los documentos con una expresión cada vez más preocupada. Ricardo tenía la cara entre las manos. Solo Leticia mantenía esa expresión dura, desafiante. «Así que aquí está mi propuesta», dijo Sofía, con su voz fría como el hielo. «Se van a largar de esta casa ahorita mismo. Nunca más me van a buscar. Nunca más van a intentar contactarme. A cambio, no los voy a demandar por abandono de infante. No voy a hacer público lo que hicieron y no les voy a cobrar los 2 millones que le deben a mi abuela». «No nos puedes amenazar», habló finalmente Leticia, levantándose. «Somos tus padres. Tenemos derechos». Fue cuando Sofía dijo las 4 palabras que la destruyeron por completo. «Ustedes no son nada». Las palabras flotaron en el aire. Simples, devastadoras, absolutamente verdaderas. «Durante 20 años», continuó Sofía, «tuvieron la oportunidad de ser mis padres. Pudieron haber llamado, escrito, visitado. Pudieron haber pedido perdón, intentado redimirse, construir una relación. Pero no hicieron nada. Cero. Ustedes decidieron borrarme de sus vidas». Se acercó a Ricardo, mirándolo directo a los ojos. «Así que no, ustedes no son mis padres. Son solo 2 personas que me engendraron biológicamente. Mi familia es esta mujer aquí», me señaló a mí, «que me salvó, me amó, me crió. Ella es mi madre, mi padre, mi familia entera». Ricardo empezó a llorar. «Sofía, por favor, sé que hicimos cosas horribles, pero soy tu padre, tu sangre». «La sangre no significa nada», respondió Sofía. «Amor, sacrificio, presencia, eso es lo que significa familia, y ustedes no tienen nada de eso para ofrecerme». El abogado guardó rápido sus papeles. «Señor Ricardo, señora Leticia, creo que es mejor que nos retiremos. Esta situación es más compleja de lo que imaginamos». Leticia no quería rendirse. «Esto no se va a quedar así. Vamos a ir a la corte. Vamos a demostrar que tenemos derechos». Sofía sonrió. Esa misma sonrisa fría que me asustó antes. «Háganlo, y me voy a asegurar de que cada hospital, cada clínica, cada periódico de esta ciudad sepa exactamente qué tipo de personas son. Voy a enseñarle esa nota al mundo entero. Voy a contar cómo abandonaron a un bebé de 1 semana como si fuera basura. A ver cómo les ayuda eso en un juzgado». La verdad pesó sobre todos en la sala. En un juicio, con todas esas pruebas, con la historia completa expuesta, Ricardo y Leticia no tendrían oportunidad. Al contrario, podrían hasta enfrentar consecuencias penales por el abandono, incluso después de tantos años. Ricardo se levantó lentamente. «Vámonos, Leticia». Pero Leticia no se daba por vencida fácilmente.
¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que eres muy especial por ser médico? No serías nada sin... ¿Sin ustedes?, completó Sofía. Exactamente. Soy todo lo que soy porque no los tuve, porque fui criada por alguien que realmente me amaba, que realmente le importaba. Si dependiera de ustedes, probablemente habría terminado en un albergue, o peor. Vi algo romperse en Leticia en ese momento. La máscara de arrogancia se cayó, y por un breve segundo vi miedo. Miedo de que todo lo que Sofía dijo fuera verdad. Miedo de que las consecuencias de sus actos finalmente las alcanzaran después de 20 años. «Vente, Leticia», repitió Ricardo, más firme esta vez. Me miró por última vez. «Mamá, yo lo siento mucho, por todo». No respondí. No tenía nada que decirle. Había dejado de ser mi hijo en el momento en que abandonó a Sofía en mi balcón. Los tres salieron, el abogado primero, apurado. Después Ricardo, arrastrando a Leticia que todavía intentaba protestar. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí como si un peso de 20 años me lo hubieran quitado de la espalda. Sofía se derrumbó en el sillón, toda esa fuerza y control desaparecieron. Empezó a llorar, sollozos profundos que hacían que su cuerpo entero temblara. Me senté a su lado y la abracé, como lo hice miles de veces cuando era chiquita. «Fuiste tan fuerte, mi amor», susurré. «Tan fuerte». Pensé que no iba a sentir nada cuando los viera, sollozó Sofía entre lágrimas. Pensé que no me iba a importar. Pero duele, abue. Duele saber que solo volvieron por dinero, que nunca me amaron de verdad. Lo sé, mi amor, sé que duele. Pero tienes que entender una cosa. El problema nunca fuiste tú. Siempre fueron ellos. Eran incapaces de amar, incapaces de ser padres. Pero tú eres perfecta. Y amada. Tan amada. Nos quedamos abrazadas en ese sillón por horas, mientras Sofía lloraba todo el dolor, todo el rechazo, todo el abandono que cargó por 20 años. Y yo lloré con ella, no de tristeza, sino de orgullo. Orgullo de la mujer fuerte en la que mi nieta se convirtió. Orgullo de haber criado a alguien capaz de defenderse, de poner límites, de reconocer su propio valor. En las semanas siguientes a la visita de Ricardo y Leticia, Sofía se clavó todavía más en el trabajo. Aceptó más guardias, más cirugías, más horas en el hospital. Sabía que era su forma de lidiar con el dolor, pero me preocupaba. Se estaba agotando. Una noche, cuando llegó a casa a las 11 después de una guardia de 24 horas, la encontré dormida en la mesa de la cocina. Ni siquiera se había quitado la bata. La desperté con cuidado y la llevé al cuarto. Mientras la ayudaba a quitarse los tenis, murmuró somnolienta. «Perdón, abue, prometo que voy a descansar más». «No tienes que pedirme perdón a mí, mi amor, pero tienes que cuidarte, estás trabajando demasiado». «Necesito estar ocupada», admitió ya más despierta. «Si me detengo a pensar, me pongo a imaginar. ¿Y si ellos me hubieran criado? ¿Y si hubiera crecido con padres que me amaran? ¿Cómo sería mi vida?» Me senté en la cama junto a ella. «Tu vida sería completamente diferente, pero no necesariamente mejor. Eres quien eres por todo lo que pasaste, por los retos que superaste, por el amor que recibiste». «Por el amor que tú me diste», corrigió Sofía. «Abue, no te agradezco lo suficiente. Todo lo que soy, todo lo que logré, es por ti». «No, Sofía, fuiste tú, tu inteligencia, tu dedicación, tu fuerza. Yo solo te di la oportunidad. Tú hiciste todo lo demás». Pero Sofía sacudió la cabeza. «Tú me diste más que una oportunidad. Me diste amor incondicional. Me diste un ejemplo de fuerza, de sacrificio, de verdadera entrega. Tú me enseñaste que la familia no es cuestión de sangre, sino de elección. De estar ahí incluso cuando es difícil». Esa noche, Sofía finalmente durmió bien por primera vez en semanas. Y yo me quedé despierta, pensando en todo lo que pasamos. 20 años de luchas, de sacrificios, de amor. 20 años que valieron cada segundo. 2 meses después, Sofía recibió una invitación que la dejó completamente sorprendida.
Un hospital en Boston, en Estados Unidos, quería contratarla para su departamento de enfermedades raras. Le ofrecían un sueldo altísimo en dólares, oportunidades de investigación que nunca tendría aquí, la oportunidad de trabajar con los mejores médicos del mundo. Pero no puedo aceptar, dijo Sofía inmediatamente cuando me contó de la oferta. No te puedo dejar aquí sola, abue. Mi corazón se apretó, pero sabía lo que tenía que hacer. Claro que vas a aceptar. Abue. Sofía, esta es la oportunidad de tu vida. Trabajaste 20 años para esto. No la vas a desperdiciar por mi culpa. Tú no eres tu culpa, abue. Eres mi familia, mi mamá. No te voy a abandonar. Tomé sus manos entre las mías. No me estás abandonando. Estás siguiendo tus sueños. Y yo voy a estar bien. Tengo a doña Marta, a doña Carmen, a mis vecinos. Y tú me vas a visitar siempre que puedas. Sofía lloró, pero eventualmente aceptó. 3 meses después, estábamos en el aeropuerto de la CDMX. Ella había organizado todo. Había contratado a una enfermera para que me visitara 3 veces por semana. Había dejado dinero suficiente para que yo viviera cómoda por años. Había instalado cámaras en la casa para poder verme desde allá. Abue, dijo abrazándome en la puerta de abordaje. Gracias. Gracias por salvarme, por amarme, por hacerme creer que yo valía algo. Tú siempre valiste todo, mi amor. Y vas a brillar en Boston. Vas a ayudar a muchísima gente. Vas a hacer una gran diferencia en el mundo. Ver su avión despegar fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero también estuvo lleno de orgullo. Mi nieta, la bebé abandonada que encontré llorando en el balcón, se iba a Estados Unidos a ser una de las mejores doctoras del mundo. Los 2 años siguientes fueron solitarios, pero Sofía cumplió su promesa. Llamaba todos los días por video. Venía 2 veces al año. Y sus logros seguían creciendo. Publicó investigaciones importantes, salvó vidas, ganó premios. Su nombre empezó a salir en revistas médicas, en conferencias internacionales. Fue cuando llevaba 2 años en Boston que algo extraordinario pasó. Un periódico de aquí hizo un reportaje sobre ella, destacando su historia. Una doctora mexicana brillante que estaba cambiando el tratamiento de enfermedades raras. El reportaje mencionaba brevemente que había sido criada por su abuela. La historia se hizo viral. No por el trabajo médico de Sofía, sino porque alguien encontró más información sobre su historia. Se enteraron del abandono, de cómo la crié sola. La historia cobró vida propia en redes sociales. Y entonces, inevitablemente, alguien identificó a Ricardo y Leticia. Sofía me llamó en cuanto lo supo. Abue, la historia está en todos lados. Están buscando a Ricardo y Leticia. Algunos reporteros ya los encontraron. Mi corazón se aceleró. Después de 2 años de paz, esos fantasmas del pasado volvían a aparecer. ¿Qué dijeron?, pregunté. Leticia está dando entrevistas diciendo que todo fue un malentendido, que eran jóvenes y estaban asustados, pero que siempre me amaron. Ricardo no ha dicho nada. Al parecer tiene demasiada vergüenza para hablar. Sentí ese coraje ya conocido. Está mintiendo. Quiere cambiar la versión. Lo sé, abue, pero no importa. El mundo ya sabe la verdad. Nadie le cree. Y era cierto. La reacción de la gente fue durísima contra Ricardo y Leticia. Los acabaron en redes sociales. El negocio que Leticia había puesto perdió a todos sus clientes. Ricardo perdió su trabajo. Se convirtieron en unos parias. Parte de mí sentía una satisfacción oscura al ver eso. Pero principalmente sentía cansancio. Cansancio de cargar esa historia por tanto tiempo. Sofía regresó a México unas semanas después. Tenía una sorpresa para mí. Abue, quiero hacer algo. Quiero crear una fundación para ayudar a abuelos y familiares que están criando niños abandonados. Quiero asegurar que nadie tenga que pasar por lo que tú pasaste. Mi corazón se llenó de orgullo. Eso es hermoso, mi amor. Y quiero que lleve tu nombre, la Fundación Magdalena, para honrar todo lo que hiciste por mí y para ayudar a otros en la misma situación. La Fundación Magdalena se creó 6 meses después.
Sofía donó la mitad de sus ahorros para empezar. La fundación ofrecía apoyo económico, legal y emocional para familiares criando niños abandonados. El día de la inauguración, yo estaba ahí, con mis 74 años, rodeada de decenas de familias que serían apoyadas por la fundación. Sofía dio un discurso precioso sobre el amor, la familia y el sacrificio. Pero cuando me pidió que hablara, casi no pude. Hace 22 años, empecé con la voz temblorosa. Encontré a un bebé abandonado en mi balcón. Yo era una viuda sola, viviendo de una pensión mínima, sin condiciones para criar a una niña. Pero cuando miré esa carita inocente, supe que no tenía opción. Miré a Sofía, que estaba en la primera fila con lágrimas rodando por su cara. Criar a esa niña fue lo más difícil que he hecho, pero también fue lo mejor, porque ella me dio un propósito, amor, familia. Ella me salvó tanto como yo la salvé a ella. Hoy tengo 75 años. Sofía sigue en Boston, haciendo un trabajo revolucionario en medicina. La Fundación Magdalena ya ha ayudado a más de 500 familias en todo el país. Y yo sigo aquí, en esta casa cómoda que Sofía compró, cuidando mi jardín, recibiendo visitas, viviendo una vida que nunca imaginé posible. Ricardo eventualmente buscó a Sofía otra vez, hace unos meses, esta vez sin abogado, sin exigencias, solo pidiendo perdón. Sofía platicó con él, escuchó sus arrepentimientos, pero le dejó claro que el perdón no significa reconciliación. Ella no tenía espacio en su vida para él. Ese tren se había ido hacía mucho. Leticia nunca pidió perdón. Por lo que supimos, se mudó a otra ciudad, intentando reconstruir su vida lejos de la vergüenza pública. No siento lástima por ella. Siento, tal vez, una especie de gratitud retorcida. Si ella no hubiera abandonado a Sofía, yo nunca habría tenido los 22 años más significativos de mi vida. Sofía está comprometida ahora, con un doctor maravilloso que conoció en Boston. Él sabe toda la historia, respeta profundamente nuestro vínculo y me trata como si fuera su propia abuela. La boda será el próximo año, una ceremonia pequeña allá, y yo estaré ahí, por supuesto. Nada en el mundo me impediría ver a mi nieta casarse. A veces, cuando estoy sola en el jardín regando mis flores, pienso en lo rara que es la vida. Cómo un momento puede cambiarlo todo. Esa mañana hace 22 años, cuando escuché un llanto en el balcón, pudo haber sido el fin. Pude haber llamado a la patrulla, entregado a Sofía en adopción, haberme lavado las manos, pero no lo hice. Escogí el amor, escogí la familia. Y esa elección, esa decisión tomada en un segundo, moldeó las 2 décadas siguientes de mi vida. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo noches en que lloré de cansancio, de preocupación, de soledad. Hubo momentos en que pensé que no iba a aguantar. Pero siempre que miraba a Sofía, siempre que ella me sonreía, siempre que me decía «abue» con esa vocecita dulce, encontraba fuerzas para seguir. Y valió la pena. Cada sacrificio, cada dificultad, cada lágrima, todo valió la pena. Porque crié a una mujer extraordinaria, una médica que salva vidas, una persona bondadosa que creó una fundación para ayudar a otros, una nieta que me ama tanto como yo la amo a ella. Ricardo y Leticia pensaron que se estaban quitando un problema de encima cuando abandonaron a Sofía en mi puerta. Pero en realidad, me dieron el regalo más grande que pude recibir. Me dieron un propósito, amor, familia. Me dieron una razón para vivir cuando yo solo estaba sobreviviendo. Así que, extrañamente, casi les doy las gracias. Casi. Porque sin su crueldad, sin ese abandono terrible, Sofía y yo nunca habríamos tenido nuestra historia, nuestra familia, nuestro amor. Hoy, sentada en mi jardín, con el sol de la tarde calentándome la cara, recibo una videollamada de Sofía. Ella está sonriendo, esa sonrisa radiante que ilumina cualquier lugar. «Abue, tengo una noticia». «¿Qué pasó, mi amor?» «Estoy embarazada». Mi corazón se detiene, luego se acelera.
Las lágrimas llenan mis ojos. Oh, Sofía, mi amor, felicidades. Abue, si es niña, le voy a poner Magdalena, en tu honor. Lloro de verdad ahora, lágrimas de pura alegría rodando por mi cara. Voy a ser bisabuela. Va a haber una nueva generación en nuestra familia. Una familia construida no por sangre u obligación, sino por elección, amor y sacrificio. Y este niño o niña va a crecer sabiendo la verdad. Va a crecer escuchando la historia de cómo su madre fue abandonada, pero fue salvada por el amor de una abuela. Va a crecer entendiendo que la familia es cuestión de presencia, no solo genética. Te amo, Sofía, digo, con la voz entrecortada por la emoción. Yo te amo más, Abue. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que construí, es por ti. Tú me salvaste, me amaste, me hiciste creer que yo valía algo, incluso cuando mis propios padres no lo creían así. Colgamos, y me quedo sentada en el jardín mientras el sol se pone, pensando en todo lo que pasó. 22 años desde esa mañana fría de noviembre. 22 años de lucha, amor y triunfo final. No es una historia de venganza contra Ricardo y Leticia, aunque ellos ciertamente pagaron por sus actos. Es una historia sobre el amor verdadero, sobre cómo una viuda sola de 52 años y un bebé abandonado se salvaron mutuamente, sobre cómo construimos una familia desde cero contra todo pronóstico. Es una historia sobre elegir, porque la familia no es quien te dio la vida, es quien está presente en tu vida, quien te ama sin condiciones, quien se sacrifica por ti, quien nunca se rinde contigo. Ricardo y Leticia me dieron a Sofía biológicamente, pero yo le di todo lo demás: amor, seguridad, educación, familia, hogar. Y a cambio, ella me dio un propósito, alegría y los años más significativos de mi vida. Así que, para quien esté escuchando esta historia, les dejo una lección. Nunca subestimen el poder del amor incondicional. Nunca subestimen lo que una persona dispuesta a sacrificarse puede lograr. Y nunca, pero nunca olviden que la familia de verdad es la que elige estar ahí, todos los días, sin importar qué tan difícil sea. Sofía y yo somos prueba viviente de que el amor verdadero siempre gana, que la presencia importa más que la genética, que una abuela de 52 años sin recursos puede criar a una de las mejores médicas del país, que un bebé abandonado puede volverse extraordinario cuando es amado de la forma correcta. Y cuando cargue a mi bisnieta en brazos el próximo año, le voy a susurrar lo mismo que le susurré a Sofía hace 22 años. Eres amada, eres valiosa, eres familia, y yo nunca, pero nunca te voy a abandonar. Porque eso es lo que hace la familia de verdad. Está presente, ama, nunca se rinde. Y esa, amiga mía, amigo mío, es la historia de cómo un abandono cruel se convirtió en la bendición más grande de mi vida. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Esta historia salió de mi corazón y espero que haya tocado el tuyo también. Si te gustó, por favor deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y si quieres apoyar todavía más este trabajo, considera hacerte miembro del canal. Tu aportación ayuda a crear más contenido como este. Comenta aquí abajo qué te pareció la historia y si tienes alguna historia parecida en tu familia. Me encantaría leer tus comentarios. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la familia es cuestión de amor, no de sangre.